Bienvenidos a este episodio especial que he titulado Preguntas incómodas. Hoy no vamos a hablar de un solo tema, sino de varias cuestiones que llevan tiempo dando vueltas en la cabeza de mucha gente y que, probablemente, no tienen una respuesta sencilla. Son preguntas que incomodan porque nos obligan a pensar, a cuestionar lo que damos por hecho y a aceptar que, a veces, el mundo no funciona como debería. Yo voy a dar mi punto de vista, con datos y ejemplos, pero lo interesante será leer vuestras opiniones en los comentarios. Así que id pensando, ¿estáis de acuerdo conmigo o totalmente en contra? ¿Sirve realmente la ONU? La Organización de las Naciones Unidas se creó en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la promesa de evitar otro conflicto global. Su misión principal era mantener la paz, promover la cooperación internacional y defender los derechos humanos. 79 años después, la pregunta incómoda es inevitable. ¿Sirve de algo la ONU? Los datos son mixtos. Por un lado, la ONU ha tenido éxitos importantes. Misiones de paz que han reducido la violencia en conflictos como Mozambique en los 90 o Liberia en los 2000, coordinación humanitaria en crisis como el ébola en África Occidental, o la creación de organismos especializados como UNICEF o la OMS, que salvan millones de vidas cada año. Pero por otro lado, cuando miramos los grandes conflictos actuales, vemos una impotencia evidente. La guerra en Ucrania sigue después de más de 2 años, pese a decenas de resoluciones y condenas. En Gaza, los vetos en el Consejo de Seguridad, sobre todo de Estados Unidos, han bloqueado repetidamente resoluciones de alto el fuego. Y si vamos atrás, recordemos Ruanda en 1994, casi 1 millón de muertos en 100 días y la ONU prácticamente paralizada. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema de vetos de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, convierte al Consejo de Seguridad en una especie de tablero donde las grandes potencias defienden sus intereses, aunque el resto del mundo sufra. Según datos de la propia ONU, solo en la última década se han usado más de 40 vetos, la mayoría por Rusia o Estados Unidos. Entonces, ¿sirve? La ONU es útil para ayuda humanitaria, para coordinar esfuerzos globales, pero para detener guerras entre grandes potencias o sus aliados, prácticamente no. La pregunta incómoda queda en el aire. ¿Hay que reformarla radicalmente, darle más poder a la Asamblea General, o aceptar que es un organismo con buenas intenciones pero poca capacidad real de frenar a los poderosos? ¿Es justo el capitalismo? El capitalismo es, sin duda, el sistema económico dominante en el mundo. Y ha tenido logros. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema ha pasado de afectar al 36% de la población mundial en 1990 a menos del 10% en 2019. Eso es innegable. Países como China sacaron a cientos de millones de la pobreza gracias a abrir su economía. Sin embargo, la otra cara es brutal, la desigualdad. En 2023, Oxfam publicó un informe demoledor. El 1% más rico del planeta acapara más riqueza que el 99% restante. Y no hablamos de diferencias simbólicas, hablamos de millonarios que en un día pueden ganar lo mismo que un trabajador medio en toda su vida. Según la revista Forbes, en 2024 había más de 2.700 multimillonarios en el mundo, mientras que el Programa Mundial de Alimentos alerta que más de 700 millones de personas pasan hambre a diario. ¿Cómo puede ser que un sistema que produce tanta riqueza no pueda garantizar lo más básico a toda la humanidad? El capitalismo fomenta la innovación, la competencia y la productividad. Es verdad. Pero también fomenta la explotación laboral, la especulación financiera y la destrucción del medio ambiente. Muchas empresas obtienen sus beneficios reduciendo costes a base de mano de obra barata en países pobres, o de esquivar regulaciones ambientales. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Es justo un sistema que genera progreso, pero al mismo tiempo perpetúa desigualdades extremas? Algunos defienden la idea de un capitalismo regulado, con estados fuertes que cobren impuestos progresivos y garanticen servicios públicos. Otros creen que el sistema está tan viciado que debería ser sustituido por alternativas, aunque no haya ninguna propuesta clara que funcione a gran escala. Yo, personalmente, creo que el capitalismo es, como decía Churchill de la democracia, el peor sistema, salvo por todos los demás. Pero eso no significa que debamos aceptarlo sin más. Necesitamos mecanismos que lo hagan menos salvaje y más humano. ¿Es inevitable el colapso climático?
La ciencia es clara. El cambio climático ya no es una predicción, es una realidad. Según el panel intergubernamental sobre cambio climático, la temperatura media global ya ha aumentado en torno a 1,1 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Y si seguimos así, podríamos superar los 1,5 grados centígrados en la próxima década. Esto no son números abstractos. Significa más olas de calor, más incendios, más sequías, más migraciones forzadas. Un ejemplo cercano. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado en Europa desde que hay datos. En España, se registraron más de 4.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. Otro dato. El año 2023 fue el primero en superar globalmente los 1,5 grados centígrados durante un periodo de 12 meses seguidos. Y aún así, seguimos dependiendo en un 80% de combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de la Energía. La pregunta incómoda es, ¿vamos hacia un colapso inevitable? Porque los gobiernos hacen promesas, cero emisiones en 2050, acuerdos de París, cumbres del clima, pero la realidad es que las emisiones globales no dejan de crecer. China construye centrales de carbón, Europa vuelve al gas por la guerra en Ucrania, y Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo. El capitalismo que antes mencionábamos está íntimamente ligado a esta crisis. Nuestro modelo económico necesita consumir y producir sin parar, aunque el planeta no lo aguante. ¿Hay esperanza? Sí. Las energías renovables crecen más rápido que nunca, la eficiencia energética avanza, y cada vez más ciudadanos exigen cambios. Pero la duda es si será suficiente y, sobre todo, si será a tiempo. Tal vez no podamos evitar el impacto, pero aún podemos decidir si será un impacto manejable o un desastre total. ¿Estamos entrando en una Guerra Fría 2.0? Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron que el mundo entraba en una era de paz bajo el liderazgo de Estados Unidos. Pero 30 años después, parece que la historia vuelve a girar. China y Estados Unidos compiten por la hegemonía mundial, Rusia desafía a Occidente en Ucrania, y otros países como Irán o Corea del Norte tensan la cuerda. Algunos analistas hablan ya de una Guerra Fría 2.0. La diferencia es que ahora no se trata solo de ideologías políticas, sino también de control tecnológico y económico. El ejemplo más claro es la pugna por los semiconductores. Estados Unidos ha prohibido a China acceder a chips avanzados, mientras China intenta acelerar su industria para no depender de nadie. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, el 5G o incluso las tierras raras, esos minerales indispensables para móviles, coches eléctricos y armamento. En lo militar, la OTAN se ha expandido hacia el este y Rusia lo percibe como una amenaza existencial. La invasión de Ucrania es, en parte, consecuencia de esa tensión. Al mismo tiempo, China presiona sobre Taiwán, un punto caliente que podría desencadenar un conflicto global. Y todo esto sucede en un mundo interconectado. A diferencia de la Guerra Fría del siglo XX, hoy los rivales son también socios comerciales. China es el mayor socio comercial de Estados Unidos y de la Unión Europea, aunque al mismo tiempo sea su competidor estratégico. ¿Estamos en Guerra Fría? Yo diría que sí, pero con características diferentes. No hay un muro de Berlín ni bloques separados, pero sí hay una lucha de poder que afecta a todo, desde lo que compramos en Amazon hasta las noticias que leemos en redes sociales. La incómoda pregunta es si esta tensión se mantendrá fría o si, en algún momento, acabará explotando en un conflicto abierto. ¿La democracia está en crisis? En las últimas décadas, hemos visto cómo aumentan los populismos, tanto de derechas como de izquierdas, líderes que prometen soluciones fáciles a problemas complejos y que, en muchos casos, erosionan las instituciones democráticas desde dentro. Ejemplos hay muchos. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía. Todos llegaron al poder mediante elecciones, pero luego han debilitado la prensa, el poder judicial o los derechos civiles. Según Freedom House, una organización que mide la libertad en el mundo, 2023 fue el 17º año consecutivo en el que la democracia retrocedió globalmente. Eso significa que hay más países perdiendo libertades que ganándolas. Incluso en democracias consolidadas como España, Francia o Estados Unidos, la polarización y la desconfianza en las instituciones están en niveles históricos. Basta ver la abstención electoral creciente o el auge de teorías conspirativas que minan la credibilidad de los sistemas. ¿La democracia necesita una actualización? Quizás sí.
El mundo digital ha cambiado la forma de comunicarnos y de participar, pero los sistemas políticos siguen funcionando como hace un siglo. Muchos ciudadanos sienten que votar cada 4 años no basta, que las élites están desconectadas y que la corrupción lo contamina todo. Y aquí la pregunta incómoda es doble. ¿La democracia puede renovarse para recuperar la confianza, o estamos condenados a ver cómo regímenes autoritarios ganan terreno? Como veis, ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. La ONU, el capitalismo, el clima, la geopolítica y la democracia, todas son piezas de un mismo puzzle, un mundo lleno de contradicciones, donde lo que debería funcionar muchas veces falla, y donde lo que parece inevitable quizá aún esté en nuestras manos cambiar. Os lanzo el reto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál de estas preguntas os incomoda más? ¿Con cuál estáis más de acuerdo o más en desacuerdo conmigo? Os leo en comentarios, porque lo interesante aquí no es que yo tenga la última palabra, sino que entre todos podamos reflexionar. Si os gusta este formato, podemos repetirlo con nuevas preguntas incómodas en el futuro. Porque, al final, lo más incómodo no es hacerse preguntas, lo más incómodo es vivir sin hacerse ninguna.